Carlitos, estás tocando un par de puntos en los que me gustaría ahondar. Usas la palabra sobreviviente y quiero regresar al día 10, el título de tu libro. Ese día, pues todo cambia, ¿no? Y Ese día fue el día. Yo escribí este libro porque ese fue el día de nuestra historia. Realmente porque ese día cambia la historia y cambia a raíz de una mala noticia que nosotros convertimos en oportunidad. Fíjate que habían pasado dos aviones por arriba nuestro, aviones de búsqueda naturalmente, que nosotros les gritamos, festejamos, convencidos de que nos habían visto. Y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y llega el día 10 de la historia, y acá Gustavo Nicolich, que era el encargado de escuchar las noticias, nosotros convencidos de que él las escuchaba convencido de que iba a escuchar por dónde venía la búsqueda. Y de pronto entra en el fuselaje y me dijo: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Un poco porque yo era el más malcriado, el más consentido, a quien más tenía que proteger. Yo le digo: ¿qué pasó, Gustavo? Y me dice: acabo de escuchar una radio chilena donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Y yo le digo: ¿pero cómo? Buena noticia, hijo de puta, lo quería matar. Y él me dice: Carlitos, ¿sabés por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo: porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. ¿Cómo dependemos de nosotros? Y me dice: Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. ¿Y qué razón tenía mi amigo Gustavo Nicolich cuando me dijo eso? Porque ese día nosotros dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. A ver si me entendés el concepto. Para mí, sobreviviente es aquel que está esperando a que lo vengan a buscar, el típico náufrago de una isla, pero cuando uno se convierte en el timonel de su propio destino, la historia cambia. Fíjate que la prensa del mundo entero se empecinó en comparar la historia nuestra con la de los mineros en Chile mm, y, y tienen algunos puntos en común. Las dos historias fueron en Chile, las dos historias duraron 70 días. Los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tienen una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. Es más, de hecho, hasta yo mismo hablé con los mineros por teléfono. En cambio, en la historia nuestra, en el día 10, nos dimos cuenta de que el mundo entero nos había abandonado. Nosotros padecimos quizás la noticia más dura que puede padecer un ser humano, que es la sensación de no existir más. La sensación de que en tu casa hay una fotografía póstuma, que hay una misa, en fin. Y no podíamos entender este libro que se llama Después del día 10, se iba a llamar Gira Gira, como el tango famoso de Gardel, que se llama Gira Gira. ¿Por qué? Porque yo no podía entender de que el mundo seguía andando, de que se seguía jugando al fútbol, que los astronautas llegaban a la luna, que en el Uruguay festejaba el Día de las Plantas, nosotros ahí perdidos en los Andes, que es uno de los dolores más grandes del ser humano porque el ser humano es tan arrogante que se cree que cuando a uno le pasan cosas se cree que el mundo se detiene. ¿Sabes lo que aprendí? Que el mundo sigue andando, que no importa, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, porque el mundo va a seguir andando. ¿qué se siente? ¿Qué se siente saber que para el mundo estás muerto? Eh, yo la verdad que sentí mucha rabia. Yo sentí mucha rabia de que el mundo siguiera funcionando. Yo quería que el mundo se hubiera destrozado en ese momento, porque bueno, el ser humano es así. El ser humano es así. Yo sentía mucho, mucho dolor, mucha rabia de que el mundo seguía funcionando y nosotros ahí perdidos en los Andes con una incertidumbre, vaya que incertidumbre, incertidumbre la que estamos viviendo ahora, pero imagínate la que estábamos viviendo nosotros, con 29 muertos a 25 bajo cero, sin posibilidades de ninguna especie. Pero bueno, unidos salimos y eso es lo que importa. ¿Y en qué momento conviertes esa rabia y esta idea, este enojo de decir me abandonaron en justo lo que me acabas de mencionar, en un empoderamiento? ¿Te tarda Es tiempo que en sabés qué caer? pasa, que el hecho de saber de que no nos buscaban más, en el fondo fue una liberación de la mochila, porque nosotros hasta ese momento pensábamos en nuestra familia y cuando supimos de que no nos buscaban más, como que nos sacamos el problema de la familia de adentro. Y entonces empezamos a pelear realmente nuestra historia.
Nosotros fuimos a buscar los helicópteros, nosotros no nos encontraron los helicópteros, fuimos nosotros los que los fuimos a buscar. Ese es el gran tema de la historia, que es un poco filosóficamente lo que deberíamos hacer en la vida, es ir a buscar las cosas, hacer que no dejar que las cosas pasen, sino que hacer que las cosas pasen. ¿Cuál crees que en tu persona fue el cambio más importante que experimentaste en ese momento? O sea, Bueno, entiendo el grupo. la primer cosa importante para mí es que podía trabajar y no pasaba nada. O sea que yo hasta ese momento no sabía lo que era trabajar. Y ahí me tocó, fíjate, me tocó sacar toda la nieve de adentro del avión con 8 muertos abajo de la nieve. Y me tocó, hice un trabajo que lo hice yo solo. Y en el correr del trabajo me empecé a dar cuenta de cosas importantes. Que, por ejemplo, que para liderar algo es fundamental el trabajo. Porque yo al principio, ese chico malcriado, ese junior, mi palabra no pesaba y sin embargo después de que empecé a trabajar mi palabra empezó a pesar. Entonces yo no soy un coach en liderazgo, me preguntan, me hablan de liderazgo, yo lo que te puedo decir que el ingrediente más importante para liderar algo es el laburo.